Tengan todas y todos muy buenos días. En nombre del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y nuestro ministro César Trompis, de nuestro rector UNIDES, doctor Alberto Quintero, del Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales de la UNIDES Cojedes, sean bienvenidos a la Jornada Nacional de Vinculación Sociocomunitaria 2020, un espacio para vislumbrar saberes. Tengan todas y todos muy buenos días y disfruten del aprendizaje. Muy buenos días, mi nombre es Iskra Marín, soy la directora de vinculación sociocomunitaria de la UNEYES y el día de hoy voy a presentar mi ponencia Gestión y construcción del sistema de vinculación sociocomunitaria en el marco de la Jornada Nacional de Vinculación Sociocomunitaria año 2020 organizada por el Vicerrectorado de Infraestructura y Procesos Industriales de la UNEYES. Esta ponencia es el producto de un proceso de sistematización y un trabajo en equipo en el contexto de la Dirección de Vinculación Sociocomunitaria. En un primer momento debemos recordar que la extensión es conocida como la tercera función de las universidades, por su aparición tardía, pues no es sino hasta finales del siglo XIX cuando aparece el concepto de extensión como elemento dinamizador que facilita el flujo continuo de conocimientos compartidos entre la universidad y la sociedad. Y en Latinoamérica no es sino hasta la Reforma de Córdoba en 1918 cuando, en el marco de planteamientos sociales y políticos relacionados con la misión de las universidades, se propone la creación de una función que coadyuve a la construcción de un vínculo más estrecho y responsable con la sociedad y sus problemas, en el marco del rol que deben ejercer las universidades en la difusión de la cultura y la formación de conciencia cívica. En una revisión acerca de los enfoques de la extensión a lo largo de la historia podemos ver que se han reseñado la existencia de un enfoque altruista desde el cual los actores universitarios desarrollan labores de asistencia social, de apoyo, de cooperación con grupos vulnerables de la población, un enfoque divulgativo que hace énfasis en la difusión del conocimiento científico, tecnológico y cultural hacia el público en general, un enfoque concientizador que propone agregar al rol de las universidades la formación de una conciencia crítica en la ciudadanía y un enfoque vinculatorio empresarial que hace énfasis en el desarrollo científico y tecnológico en conexión con el desarrollo económico del territorio. Todos estos enfoques, independientemente de sus diferencias, comparten una característica común y distintiva, que es el concepto de extensión como la función social que cumple la universidad compartiendo su cultura y conocimiento con personas, grupos o comunidades marginados o vulnerables, de acuerdo a lo planteado por CERNA 2007. Esta característica común de alguna manera se asocia a el predominio, desde mi punto de vista, de una racionalidad instrumental en el modelo universitario, en la gestión de las universidades y en la dinámica universitaria. Esto se traduce en un conjunto de limitaciones que podemos observar a lo largo de los estudios e investigaciones que se han desarrollado sobre el tema. Allí citamos a Ortiz y Morales, Olivares, Sánchez, Cedeño y Machado, pero son muchas las investigaciones sobre el tema que han llegado a la conclusión de que prevalece en las universidades un pensamiento y acción unidireccional, es decir, es la comunidad universitaria, específicamente el docente investigador, quien define qué, cómo, por qué, dónde, cuándo hacer las actividades de vinculación de la universidad con el entorno. El concepto de transferencia de conocimientos y extensión hace alusión al modo en que la universidad, que es la creadora de conocimiento científico, tecnológico y cultural, extiende, transfiere ese conocimiento a las comunidades desprovistas del conocimiento. Esto de alguna manera limita el establecimiento de una vinculación dialógica y participativa con los actores y organizaciones del territorio. También se ha evidenciado una desarticulación entre las funciones de docencia, investigación y extensión, que se desarrollan de forma separada, independiente, y muy pocas veces se establece vinculación entre ellas. Además, en muchas universidades latinoamericanas y venezolanas,
predomina una visión docentista. Además, existe una baja relación de la extensión con el currículum. En el currículum no hay presencia de la función de extensión ni de las líneas que orientan la vinculación de la universidad con las comunidades del entorno. Además, se habla de un bajo impacto de la extensión, ello en atención a que muchas de las actividades de extensión se realizan incluso dentro de las universidades y dirigidos fundamentalmente a la comunidad universitaria, con baja participación de comunidades, actores, organizaciones del territorio. Preponderancia del trabajo individual sobre el trabajo colectivo, que es una característica que se ha evidenciado en las investigaciones acerca del tema. Estas limitaciones de alguna manera recogen de manera sintética, de modo sintético, lo que ha sido las barreras para un ejercicio efectivo, dialógico y participativo de la extensión. La palabra extensión o el concepto de extensión universitaria en la UNEYES, en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, desde un principio se concibió como el conjunto de actividades mediante las cuales la universidad promueve la elevación del nivel cultural y social de la comunidad y el perfeccionamiento de los sectores profesionales y técnicos. Este concepto se desarrolló en el Reglamento General inicial en 1977, pero además prevaleció hasta el Reglamento General de la UNEYES aprobado en 1993, que es el que se encuentra vigente actualmente. Sin embargo, en el año 2018 se formula una propuesta y se aprueba el reglamento de vinculación sociocomunitaria en sustitución del reglamento de extensión que estaba vigente hasta la fecha. Como un modo, como un primer paso importante en la transformación del concepto de extensión hacia el concepto de vinculación sociocomunitaria. El concepto de extender el conocimiento que tiene la universidad hacia las comunidades, hacia el concepto de vincularse con las comunidades desde otro enfoque de encuentro de saberes, desde lo sociocomunitario. El concepto de eso lo podemos apreciar en el concepto de vinculación sociocomunitaria, que comprende contribuir a la emancipación de las comunidades a través del impulso de procesos participativos auténticos por los cuales éstas se reconozcan, valoren y potencien cada uno de los componentes de su cultura, de manera que estos sean convertidos en elementos articuladores fundamentales para el logro de un modelo de vida productivo, sustentable y liberador, que persiga el vivir bien de todas y todos. Esto lo contempla el Reglamento de Vinculación Sociocomunitaria y además agrega un concepto muy importante que es el concepto de encuentro de saberes. Fíjense bien, desde el que se concibe como el proceso de diálogo entre los actores, comunidades y universidad, caracterizado por el reconocimiento del otro, partiendo de que ambos actores son constructores del saber y donde el proceso que se desarrolla impulsa acciones y relaciones en torno a la dinámica comunitaria. Los encuentros de saberes son la base para el desarrollo de las actividades y proyectos de vinculación sociocomunitaria y representa tanto el concepto de vinculación sociocomunitaria como el concepto de encuentro de saberes representan un primer eslabón para la transformación del paradigma que sustenta la función de vinculación sociocomunitaria, hasta ese momento conocida como extensión y a partir de allí denominada dentro de la UNEYES como vinculación sociocomunitaria. Sin embargo, este proceso es un proceso inacabado, es un proceso que aún implica, aún necesita, aún amerita el impulso de una redefinición de algunos fundamentos normativos, filosóficos, axiológicos y organizacionales, así como acciones transformadoras a nivel de los procesos y prácticas de vinculación sociocomunitaria. Este proceso inacabado debe sustentarse en un conocimiento acerca de cuáles son las limitaciones y nudos críticos que impiden la transformación de ese paradigma y el ejercicio de una efectiva, participativa y dialógica vinculación sociocomunitaria. En ese sentido, pasamos a reseñar brevemente algunos nudos críticos que hemos identificado en nuestra experiencia. Una débil identificación del conocimiento, pues no contamos con bases de datos sólidas, confiables, actualizadas sobre el talento humano del que dispone la universidad, sus líneas de creación intelectual, sus experiencias de vinculación sociocomunitaria, sus áreas de formación, sus necesidades de formación, sus inquietudes, entre otras
datos, entre otra información, que es fundamental para canalizar la demanda del entorno hacia la universidad y desarrollar procesos participativos, dialógicos con los actores y organizaciones del territorio. Además, predomina una subvaloración de la función de vinculación sociocomunitaria, tanto a nivel cuantitativo cuando se asignan puntaje por el ejercicio de esta función en los sistemas de evaluación del talento humano, como desde una perspectiva cualitativa a nivel de los valores, cultura y apreciación de la comunidad universitaria acerca de la significación que debe tener esta función académica. Por otro lado, también una condición situacional es el limitado acceso a recursos materiales y financieros. Es importante mencionarla e implementar estrategias para solucionar esta limitación. Además, hemos evidenciado que en el proceso de obtención de aval institucional, registro, informe, certificación de las actividades de vinculación, estos procesos son por lo general muy lentos, burocráticos y además discrecionales. Otra limitación es que la articulación intrainstitucional es una tarea todavía pendiente. Aun cuando se ha avanzado en ese sentido, no hemos logrado del todo articular un trabajo permanentemente coordinado, articulado, planes integrados entre todas las direcciones académicas y de las direcciones académicas o el subsistema académico con el subsistema administrativo. Hay una limitada cultura de sistematización y evaluación. Por lo general no se sistematizan ni se evalúan resultados o impactos de las acciones de vinculación sociocomunitaria. Prevalece el enfoque unidireccional del que ya hemos hablado. Además, una visión de que es el docente investigador el que debe ejercer esta función, lo que deja por fuera los demás miembros de la comunidad universitaria, que es importante desde nuestro punto de vista que participen. Y finalmente existen debilidades a nivel de el ejercicio y formalización de las actividades de vinculación sociocomunitaria en las extensiones universitarias, ubicadas en parroquias y municipios de 7 estados del país, y que son las que están directamente relacionadas con algunas comunidades, muy integradas a las comunidades. En función de este conocimiento, o sobre la base de este conocimiento, hemos propuesto la creación del sistema de vinculación sociocomunitaria, como un subsistema dentro del sistema académico, en conjunto, integración y coordinación con el subsistema docencia, el subsistema creación intelectual, estaría el subsistema vinculación sociocomunitaria, concebido como la integración de actores y procesos para el ejercicio de la vinculación sociocomunitaria a nivel de todos los vicerrectorados, núcleos y extensiones universitarias. ¿A quienes integra el sistema? A todos los cultores y cultoras intelectuales como vinculadores sociocomunitarios. Figuras del sistema de creación intelectual que comprenden centros de saber comunitario, grupos de creación intelectual, centros de creación intelectual e institutos de creación intelectual como vinculadores sociocomunitarios, así como las direcciones, coordinaciones, unidades, programas y subprogramas de vinculación sociocomunitaria y de todas las direcciones académicas, así como los entes del sistema de gestión universitaria que comprenden el subsistema administrativo. Es decir, toda la comunidad universitaria en sus individualidades o en sus figuras colectivas debe participar en el ejercicio de esta función. ¿Cuáles son las líneas gruesas que comprende esta propuesta? Valorización de la vinculación sociocomunitaria desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. La integración de las funciones académicas, planes, comisiones, líneas compartidas. Generación y gestión de recursos financieros, cambios reglamentarios a nivel de definición de procesos y reclasificación de las acciones de vinculación en actividades y proyectos de acuerdo a su nivel de complejidad por áreas estratégicas, formación y acompañamiento, socialización de saberes, organización y empoderamiento. Formalización de actividades que hasta ahora no se registran como vinculación sociocomunitaria, actividades artísticas, deportivas, ecológicas, una campaña de difusión y sensibilización, la implementación del sistema automatizado y la utilización de medios y redes sociales para fortalecer los procesos de difusión y comunicación con la comunidad universitaria y con la comunidad del entorno. Finalmente, mostramos la figura del sistema de creación intelectual. Como podemos ver, responde el sistema
y su conjunto organizacional a los planes y líneas de creación intelectual y vinculación sociocomunitaria, que a su vez deben responder a los planes de desarrollo territorial que reflejan o deben reflejar las necesidades y potencialidades de los actores y organizaciones del territorio. A su vez, esta se traduce en acciones de vinculación sociocomunitaria, o sea, actividades y proyectos que desarrollan los vinculadores sociocomunitarios, toda la comunidad universitaria, obreros, administrativos, docentes, estudiantes, a través de diferentes figuras, las figuras de creación intelectual, el servicio comunitario, el sistema de gestión universitaria y el subsistema administrativo, para responder a las necesidades de vinculación. Bueno, esto ha sido toda mi ponencia hasta el momento. Muchísimas gracias. Saludos, les habla la profesora Lixi Martínez y en estas Jornadas Nacionales de Vinculación Sociocomunitaria 2020 de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Ezequiel Zamora, UNEYES BIPI, vamos a hablar sobre la agricultura urbana en tiempos de COVID-19. Sabemos que estamos viviendo un momento muy difícil a nivel mundial debido a la pandemia por el COVID-19. Por tal motivo, en nuestro país, Venezuela, se ha creado una cuarentena social voluntaria, donde cada uno de nosotros debemos estar en casa para poder prevenir esta enfermedad. Por tal motivo, nosotros debemos buscar alternativas que puedan dar solución para aprender un poco desde casa y que también podamos estar en este proceso de la cuarentena. Uno de ellos es trabajar la agroecología. Como todos sabemos, la agroecología es el trabajo de la tierra, pero de una manera ecológica, sin la utilización de químicos agrotóxicos que puedan dañar tanto el ambiente como la salud del consumidor. Eso va de la mano con lo que es la soberanía alimentaria, que es el derecho que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas para lo que es el consumo de nuestros alimentos. En una de las áreas de la agroecología tenemos la agricultura urbana. Este tipo de agricultura se utiliza en mayor instancia en las ciudades para poder así tener una producción de alimentos de una manera segura, saludable y sabrosa, utilizando espacios alternativos que nos pueden dar esa solución para obtener alimentos para nuestra dieta diaria. Ahora bien, siguiendo este orden de ideas, cuando nosotros utilizamos la agricultura urbana y más en estos tiempos de pandemia por el COVID-19, en primera instancia estamos obteniendo alimentos saludables, porque si nosotros sembramos de manera agroecológica, nosotros vamos a obtener esos alimentos que no tienen esos químicos, esos agrotóxicos que son perjudiciales para la salud y que también promueven la contaminación en el medio ambiente. De igual manera, promueve el ahorro familiar, porque cuando nosotros sembramos nuestros alimentos que consumimos, estamos aportando en la economía familiar. También trae como beneficio ese apoyo de esa participación comunitaria que va de la mano con lo que es la exaltación de nuestros valores como vecinos, como comunidad y por supuesto como familia. De igual manera también va de la mano con lo que es el ornato, porque cuando nosotros estamos trabajando la tierra, estamos ambientando también nuestros jardines y por supuesto esos ambientes colectivos que nosotros podemos desarrollar dentro de nuestra comunidad. Son también espacios de encuentro familiar. Cuando nosotros nos organizamos como familia para todo ese proceso de trabajo de la tierra, estamos inculcando esos valores de familia y ese trabajo en equipo que nosotros debemos tener como equipo familiar o como convivencia familiar que tenemos cada uno de nosotros. Siguiendo este orden de ideas, es importante tener en cuenta que para poder desarrollar la agricultura urbana en nuestra comunidad, nosotros lo primero que tenemos que tener en cuenta cuáles son esos espacios disponibles para ese proceso. Cuando hablamos de agricultura urbana podemos hablar de dos formas. Una es con la organización de los cultivos organopónicos. Los cultivos organopónicos pueden ser por medio de canteros, barbacoas, podemos utilizar espacios alternativos, los frascos de refrescos plásticos, los tubos PVC, entre otros.
Pero también tenemos los huertos, que ahí sí vamos a trabajar directamente con la tierra. Ahí es cuando podemos organizar lo que son los patios productivos y por supuesto estamos trabajando lo que es el tema de los jardines y si vamos a hacer esa convivencia como comunidad, esas plazas, esos espacios de agricultura que podemos tener dentro de la comunidad. Luego que nosotros tenemos los espacios alternativos correspondientes, viene ese banco de semillas, esa adquisición de semillas que nosotros debemos tener para poder sembrar nuestros alimentos. Ese banco de semillas lo podemos utilizar desde cada uno de nuestros hogares con la adquisición de las semillas de esas hortalizas y frutas que podamos tener en nuestra nevera y así poder sembrar en nuestros espacios para poder tener la producción de alimentos. También es importante tener en cuenta que el suelo debe estar óptimo para ese proceso de siembra. Y para nosotros poder tener un suelo óptimo, debemos incorporar un abono que, si estamos hablando de agroecología, sería un abono orgánico. Ese abono puede ser líquido o sólido. Si estamos hablando de un abono líquido, estamos hablando del humus, que viene de la lombriz. Y si estamos hablando de abonos orgánicos sólidos, estamos hablando del compost. Ok, luego que nosotros tenemos ese nutriente para el suelo, que son esos abonos orgánicos y que se los incorporamos al suelo, viene ese proceso de siembra. ¿Qué necesitamos nosotros para ese proceso de siembra? Las tecnologías apropiadas para tal motivo. Como estamos hablando de la agroecología, ¿cuáles son esas herramientas que nosotros necesitamos para ese proceso de siembra? Muy sencillo, porque estamos hablando desde una agricultura urbana. Quiere decir, desde nuestros hogares nosotros podemos desarrollar esa siembra de esos alimentos. Ok, luego que tenemos la semilla, que tenemos el abono orgánico, que tenemos ya el suelo con los nutrientes necesarios, viene ese proceso de siembra para entonces poder obtener esos alimentos y así tener esa convivencia familiar y esa convivencia comunitaria, por supuesto, como estamos hablando en tiempos de COVID-19, con las medidas establecidas para poder tener esa convivencia entre las personas. Cuando estamos hablando de agroecología, no solamente estamos hablando de la producción de alimentos de origen vegetal, también estamos hablando con la producción de alimentos de origen animal. Ahí denominamos lo que es la crianza apropiada. Desde nuestros hogares nosotros podemos producir alimentos de origen animal, ya sea por la cría de la parte de avicultura, ya sea por la cría de conejos, que nos sirvan para esa seguridad y soberanía alimentaria de nuestros hogares. Ya para finalizar, los dejo con un pensamiento de nuestro querido Paulo Freire. Enseñar no es transferir conocimiento, es crear la posibilidad de producir. Muchísimas gracias. Muy buenos días, mi nombre es José Miguel Aular. Quiero darle la bienvenida a todos y a todas a esta Jornada Nacional de Vinculación Sociocomunitaria 2020. Vamos a discernir un poco sobre el COVID-19 o la pandemia real, es la crisis sistémica del modelo capitalista. Una pregunta bien interesante y que nos invita a todos y a todas a discernir sobre el tema. Veamos un poco primero el contexto o en qué contexto se enmarca esa pandemia que azota hoy a la humanidad y que sin duda alguna debemos pasearnos obligatoriamente sobre el modelo que determina en estos momentos las relaciones de poder desde el punto de vista de lo que significa el capitalismo como expresión de que se impuso en la humanidad desde el siglo XV hasta el siglo XXI y que comienza por su fase mercantil, luego a una fase más avanzada industrial y hoy permanece en el esquema financiero, que es una ruta hegemónica del poder multipolar que determina hoy la humanidad. Entonces, podríamos comenzar
iniciando que el capitalismo pasa a ser entonces el modelo que en estos momentos determina las relaciones económicas y de producción de la humanidad. Eso le ha permitido a este sistema una especie de reacomodo y que en la crisis económica mundial, desde el año 2000 hasta el 2020, las cadenas globales de valor determinaron la nueva realidad del comercio internacional. Eso gracias a la crisis financiera mundial en el año 2008-2009, la crisis de la deuda soberana europea en el 2010-2012, lo que obligó a un reajuste de los precios mundiales de los productos básicos entre el año 2014 y 2016. Entonces esas cadenas globales de valor, que son la expresión del oligopolio empresarial, son las que determinan la propiedad estratégica y tecnológica de elementos que son punta de lanza para el acceso a elementos estratégicos como la alimentación, la soberanía, la tecnología, y que es determinante estos oligopolios, que son las empresas mundiales, las que determinan las relaciones económicas de producción y de propiedad. Eso ha hecho posible que el sistema capitalista mundial se reacomode y hoy una especie de protoestado que determinan tres ejes que son fundamentales para esto. Lo encabeza Estados Unidos, Europa y Asia. En el año 2008-2009, con la quiebra de Lehman Brothers y el Manhattan Bank, son la matriz fundamental en el negocio de la economía financiera en esta fase del capitalismo. Y eso le ha permitido a estos oligopolios mantener automatización de activos, reactivación de tratados de libre comercio, ataques a países para mantener su hegemonía, como la guerra en Siria, la guerra en Irán, en Irak, en Palestina. Eso ha determinado el capitalismo en su reacomodo una fase globalizadora y que la Organización Mundial del Comercio, como arquetípica internacional, es la que impone las sanciones a los estados que dificulten esa libre circulación de mercancías. Para eso, mecanismos como el Fondo Monetario y el Banco Mundial imponen la adopción de esos planes de ajuste económico contra los estados mal llamados en subdesarrollo, que tienen que doblegarse a los intereses capitalistas. Entonces, nos hacemos esta pregunta: ¿Estados Unidos está diseñando una nueva cartografía geopolítica para América Latina en este contexto? Nosotros le decimos que sí, que en ese trienio 2018-2020, el Departamento de Estado determinó golpes de mano blando, y así lo llamaron textualmente, contra los regímenes que Estados Unidos determinaba como peligrosos para sus intereses, entiéndase Nicaragua, Ecuador, Venezuela y Bolivia. Ya lo hicieron con Ecuador, ya lo hicieron con Bolivia. Y la amenaza de bloqueo contra nuestro país en función a esos tutelajes autocráticos del gobierno de Estados Unidos. De hecho, con la llegada de Donald Trump, establece inmediatamente una orden ejecutiva que llamó compra americano, contrata americano. Es algo así como posicionar la Alianza Pacífico en un bloque de integración económica comercial desde América Latina para los intereses del imperio. Entonces, esto trajo como consecuencia la renovación de tratados comerciales, como el caso del Telecán, aquella reconfiguración de lo que es el ALCA, que establece algunos principios básicos para la producción capitalista: bienes y servicios, productos agrícolas, automotriz, reactivación del ALCA. No vemos por ningún lado todo lo que es política sanitaria a nivel de salud para estos países que deben someterse a las políticas de libre comercio en el caso del ALCA. Es decir, se crea una alianza estratégica y para el caso de América Latina, el Grupo de Lima es el eje estratégico que determina la matriz en América Latina para políticas como sanciones a aquellos países que no se vinculen a este tratado, como el caso venezolano, prohibición de exportación, declarar default, freno a la producción petrolera, reducción a lo que ellos llaman el costo social y todos esos elementos que trajeron como consecuencia ese mecanismo de dominación. Y eso se sella con la famosa Cumbre de las Américas,
donde se sentencia el final de la era bolivariana, así lo llamaron específicamente el gobierno de Estados Unidos, siendo su vicepresidente Mike Pence, donde aliados como Colombia, Argentina en su momento, Ecuador, Perú, establecen en la cumbre el ataque permanente a aquellos países en contra de los intereses del capital. Ahora, eso que se denomina la nueva era económica, no hay señales desde esta perspectiva para una nueva era económica, ni de un cambio en las estructuras de valor-trabajo. O sea, el trabajo para el capitalismo seguirá siendo el creador de la riqueza y el aliento para matar sin piedad por tierra, agua, comida, medicina. Mientras ocurre la pandemia, mientras se infecta y la gente se resguarda, en Colombia, por ejemplo, se asesina un líder social por día. Es decir, se justifica el hecho de la pandemia del coronavirus para justificar los avances y las amenazas de todo un imperio contra los pueblos en lucha contra su seguridad social. En Bolivia, en Ecuador, en El Salvador, leyes de combate a la delincuencia, a grupos, asociaciones ilícitas que justifican a la sombra de la pandemia todo un proceso de represión contra los pueblos que venían en lucha para reclamar sus intereses de clase. Por eso la gran pregunta, ¿la pandemia real es el COVID o es el capitalismo? Y en ese contexto, países como Chile, como Brasil, se postergan plebiscitos, se postergan sentencias, corrupciones, avances movilizadores del pueblo y la justificación del toque de queda, de la represión, de la pandemia, en el contexto del neoliberalismo que no dio respuesta a estos pueblos para asegurarse hoy el derecho a la salud. Entonces, el gran dilema hoy para los gobiernos capitalistas del mundo es la salud de la población o el vigor de la economía. Es decir, estamos en esta fase neoliberal del capitalismo donde expresiones multilaterales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario, los bancos regionales, establecen supresión de puestos de trabajo, precarización, supresión de camas hospitalarias, cierre de centros médicos de proximidad, aumento del costo de atención a la medicina y los medicamentos, reducción en las inversiones en infraestructura y equipamiento médico, privatización de sectores de la salud, reducción de la inversión pública en la investigación, desarrollo de tratamiento en beneficio de los intereses de los grandes grupos farmacéuticos. Es decir, que estamos ante la antesala, repito, de la justificación de la pandemia para la imposición de modelos capitalistas. Hablemos del caso venezolano. En Venezuela, una particularidad, el presidente de la República, Nicolás Maduro, en una gaceta oficial de fecha 13 de marzo de 2020, decreta un estado de alarma en todo el territorio nacional, de una manera temprana, dadas las circunstancias de orden social, para evitar el riesgo de salud pública, amparado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Una convocatoria a cuarentena social colectiva y disciplinada que no lo hicieron muchos de los países al que hemos citado. Y eso fue acompañado de políticas como despistaje ampliado y personalizado, el aseguramiento terapéutico para la atención de posibles casos, el aseguramiento de cama en los sistemas públicos y privados de salud. Recuerden que en el año 2010-2012, estando el comandante presidente Chávez, se implementaron políticas de atención a la salud como Barrio Adentro, los centros de diagnóstico integral, el plan de limpieza y desinfección de espacios públicos, la inamovilidad laboral, la suspensión de pagos de alquileres, la activación de los consejos productivos y acompañado de la política gubernamental como los centros locales de abastecimiento y producción, el sistema patria, el plan Vuelta a la Patria, es decir, toda una gama de estrategias que le permitió al gobierno bolivariano atender de manera inmediata la pandemia para salvaguardar la vida de todos los venezolanos, tal como lo planteaba el compañero Nicolás Maduro. El coronavirus entonces no es un juego, es una pandemia mortal y desde este espacio nosotros queremos ratificar el hecho de convocar en esta cuarentena la universidad, del planteamiento de la universidad en casa,
el respetar los protocolos, lavarse las manos, el tapaboca, a fin de cumplir con lo que establece cada uno de nuestros elementos estratégicos que definen la pandemia en el caso venezolano.